La siguiente ponente es Ana Bartolomé, es doctora en farmacia por la Universidad de Valencia y bueno, os voy a leer aquí un poco de su bio. Actualmente es titular de una oficina de farmacia comunitaria en el Albir, en Alicante, y es vicetesorera del Colegio de Farmacéuticos de Alicante. También es ciudadana del mundo, se apunta a millones de carreras, trails, es madre de 2 niños y bueno, puede con todo. Ahora se va a Alicante y mañana se va a esquiar. O sea que, vamos, va a hacer más kilómetros que no lo sé. Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, buenas a todos. Yo voy a intentar transmitiros lo que Fran y Emi pues, querían que os transmitiera desde mi humilde experiencia en una oficina de farmacia. Y también quería poner de relieve que, aunque parece que solamente estamos en el mostrador, pastilla blanca y bata blanca, pues la oficina de farmacia implica muchas más cosas y sin las cuales carece de sentido, aunque nunca se ven. Ante todo, gracias también por haberme invitado, porque ha sido un poco reto sacar tantos datos que tenía por ahí y bueno, y tratar de ponerles sentido. En una oficina de farmacia, ¿vale? Pues tenemos mucha gente que llega con recetas y parece que cuantas más recetas mejor, más vamos a vender, más rentabilidad. Tenemos un montón de stock, de productos fuera, de productos dentro, que tenemos también que sacarles rendimiento. Y esto es un poco de caos. ¿Cuándo ganamos más? ¿Cuando nos llegan más clientes? ¿Cuando mejor compramos? Pues un poco voy a intentar, analizando datos, explicaros dónde está el equilibrio. Bueno, voy al grano porque como tenemos solo así 7 minutos. ¿Qué tipo de datos podemos obtener podemos obtener y obtenemos, y tenemos registro de ellos, ¿no? Como bien sabéis, todo lo que no se registra no tiene sentido. Pues tenemos stock en número de unidades, en referencias, en valor APVP, en valor APVL, tenemos registro de número de operaciones por día, por franjas horarias, y todo esto, a los que nos gusta nuestro trabajo, pues lo analizamos. Número de líneas por operación, ticket medio por operación, número de unidades por operación, ticket medio por vendedor, número de unidades vendidas, número de unidades vendidas por vendedor, rotación del stock. Es decir, en la farmacia, en nuestros programas de gestión, tenemos muchísimos datos que además luego también hay empresas que te los analizan y te van sacando estadísticas en función de lo que tú también quieres saber, a lo que hay que sacarle rendimiento. Es decir, no porque nos entre mucha gente a comprar. Ahí no vamos a... Las farmacias, por más gente que te entre, no vas a rentar. ¿Dónde vas a rentar? Manejando y analizando todos estos datos. Yo abrí esta oficina de farmacia ahora en el 2015 y entonces os voy a explicar, analizando datos, las cosas más curiosas que a mí me han hecho mejorar en el negocio. Por ejemplo, hablo en el 2015 y yo tengo un mercadillo en la puerta. Y entonces, en el 2015, abro a mitad de año y decido abrir solo los domingos del verano y ver qué pasa, porque claro, me plantan el mercadillo 4 horas en la puerta de la farmacia. Pues resulta que... A ver si tengo puntero. No sé si tengo puntero. Bueno, pues resulta que, como veis, en el 2015, pues bueno, estos son el número de operaciones anuales en un día, por semana. Veis que el número de operaciones, pues entre el sábado y el domingo del 2015, pues no tenía mucha diferencia, pero bueno, yo aún así veía que había movimiento. Y entonces en el 2016, como las aperturas de las oficinas de farmacia se piden con un año de antelación y luego no te puedes echar atrás, pues decido abrir todos los domingos del año, diciendo, bueno, nos podemos estar aquí mirando las caras o nos puede ir muy bien. Y entonces me di cuenta de que los domingos igualaba el número de operaciones al lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y ya empezaba a haber una brecha con respecto al sábado. Pero hay que tener en cuenta que yo el domingo solo abro 4 horas con 2 empleados, mientras que son unas máquinas, porque lo hacen en 4 horas, 2 empleados. Mientras que los lunes abrimos 12 horas y somos 5 empleados. Es decir, que al final, abriendo los domingos, a lo largo de la serie histórica hasta ahora, pues podéis ver que prácticamente en 4 horas hago lo de un día normal en 12 horas. Bueno, pues era un dato que para mí tenía gran valor a la hora de planificar siempre el año siguiente. Y también es curioso, ¿no?, que en 4 horas... La siguiente cosa que me planteé primero fue
¿qué horario le pongo a la oficina de farmacia? Una vez ya tengo el horario de la oficina de farmacia, empiezas a contratar personal y dices, bueno, ¿y con cuántas personas empiezo? ¿Cómo organizo los turnos, partidos, seguidos? Entonces, pues, lo siguiente que analicé después de los primeros 6, 7, 8 meses fue el número de operaciones por franja horaria. Al final, entre las 10 y las 2 de la tarde, pues es donde tenía el mayor número de operaciones, con bastante diferencia respecto a la tarde o la mañana. Entonces, aunque los de la tarde se me quejaban, que eran pocos, digo, bueno, sois pocos, pero a lo mejor estáis tomando un poquito de café también de vez en cuando, porque vamos, las operaciones al final, por mucho que ellos te digan, no, pues es que por la tarde vamos a tope, al final lo que se registra, ¿qué es? Número de operaciones. Entonces, el dato vuelve a tener sentido. Otra de las cosas que también me ha preocupado durante estos 5 o 6 años es que todos mis trabajadores, incluida yo, pues tenemos que tener la misma línea de trabajo. ¿Cómo analizo eso? ¿En qué datos me baso para analizar eso? Pues me baso en el importe por artículo, en el número de unidades que cada vendedor hace por operación y en el importe total de la operación. ¿Por qué para mí esto es importante? Porque yo necesito que todo el mundo que esté fuera en el mostrador trabaje igual. Es decir, si hay 2 compañeros en ese turno, tienen que trabajar igual que los 2 compañeros de la tarde y todos a su vez tienen que rendir de la misma forma. Esto quiere decir que todos estamos trabajando en la misma forma de cara al paciente final. Y bueno, y tengo la suerte de que tengo gente muy buena y todos están, varía muy poquito entre cada vendedor, con lo cual estoy tranquila que trabaje quien trabaje, la farmacia va a ir por el mismo camino. No tengo brecha entre vendedores. Y esto también lo vamos analizando mes a mes y año a año y también consiste en ir subiendo en artículos por operación, en importe por artículo. ¿Cómo voy a conseguir esto? Con los siguientes análisis de datos que vamos a ver a continuación, que al final es más el trabajo que yo hago. Como os he dicho, no por más recetas que nos lleguen, no por más clientes, pacientes que nos entren, vamos a tener mayor rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo hago casi todo el tiempo? Mirar la rotación de mi stock, que al final es lo que nos va a dar un poco la rentabilidad en la farmacia. ¿Qué es más importante? Comprar bien, vender bien, con qué stock me tengo que manejar, con qué número de unidades, con qué volumen en euros, cómo planifico mis compras anuales. En mi caso, organizo todo de forma anual, de enero a diciembre, también por la estacionalidad que yo tengo en el sitio que tengo la farmacia. Pero bueno, te puedes organizar de verano a verano, dependiendo en qué zona tengas la farmacia. Hay que lograr, o yo intentaba lograr, un equilibrio entre el stock, entre el producto y entre el cliente. Es decir, necesitaba tener un stock bueno, que no fuera demasiado, que no invirtiera demasiado, pero que a su vez cuando el paciente viniera no le diera muchas faltas. Porque si tú empiezas a dar faltas por debajo de un 90%, pues el 30% de esos pacientes lo vas a perder porque ya no va a volver. Entonces se trata de lograr un equilibrio que a veces es complejo. ¿Qué es la rotación? Este es el valor en el que más nos basamos. La rotación implica el número de vueltas que yo le doy al stock, el número de vueltas que le doy a una unidad determinada. ¿Cuánto tiempo esa unidad pasa en la balda? ¿Qué equilibrio necesito lograr ahí? Necesito lograr el equilibrio de no por comprar menos pierdo margen. Si compro mucho, también me arriesgo y encima la rotación es menor. Si pido a los almacenes directo, la rotación es muy, muy alta, pero también la forma de pago es más rápida. Bueno, varían muchas cosas. He puesto una serie histórica aquí de datos de rotación del 2020, el 2021 y el 2022, porque también os quería mostrar un poco pues, cómo influyó el año COVID en mi negocio. A ver, ahora. Como os he dicho, la rotación
es un valor de cuántas veces le doy la vuelta al stock. Por ejemplo, una cosa muy curiosa que nos pasó en el momento COVID es que aquí las FPs, pues que serían todos los jarabes, pastillas de la garganta, sprays nasales, fijaros que la rotación que hubo en el 2020 es de 2,75, es decir, solamente di 2 vueltas a ese stock. Cuando el COVID llegó, yo como planifico anualmente y todas mis compras casi las hago enero, febrero, marzo, yo ya tenía toda la farmacia estocada. Entonces, todo ese stock se quedó parado un montón de meses porque la gente no salía de casa, estábamos con mascarillas, entonces nadie tenía... Bueno, los que estaban muy malitos, necesitaban cuidados hospitalarios, pero los que no cogíamos resfriados, no cogíamos dolores de garganta. Y sin embargo las ventas disminuyeron y sin embargo el stock era muy alto, con lo cual tuve una rotación muy baja. Fijaros que el 2021 tarda en recuperarse, no hubo tampoco tantos resfriados y sin embargo nos vamos al 2022 y ya tengo un valor de 7,16, que es la rotación un poco habitual que se suele tener. O sea, es una forma también de que vierais cómo fuimos analizando también el momento COVID. ¿Qué hice con todo esto? Lo que hice fue que de cara a futuro pues ya no hacía compras anuales tan grandes. Intentaba negociar durante estos años acuerdos lineales para que todo el año tenga unas condiciones de compra y que no me llegaran todos los jarabes en enero o febrero, bueno, por si volvía el COVID o cualquier otra cosa que pudiera pasar. Y cuando ya has planificado la organización de la farmacia, los días que abres, el personal... ves la rotación de tus productos y dices, bueno, ahora estoy vendiendo súper bien, pero bueno, ¿qué está ocurriendo en el mostrador? Lo que tú crees que está ocurriendo en el mostrador, pero ¿qué es lo que realmente está ocurriendo en el mostrador? Entonces, para eso supone un análisis de datos, un registro de datos absolutamente por laboratorios, dentro de cada laboratorio por familias, dentro de cada familia por producto. Es decir, tenemos un análisis bastante exhaustivo de las alrededor de las 20.000 referencias que trabajamos en la farmacia. Yo os voy a poner unos cuantos ejemplos, creo que son los más ilustrativos. ¿Qué me pasa, por ejemplo, en dermocosmética? Resulta que aquí, esto es cuota de mercado, esta marca, Skin, tiene una cuota de mercado con mucha diferencia respecto a las anteriores. Sin embargo, es la marca más cara que yo tengo en la farmacia. Yo, si pienso, nunca pienso que esa marca... Hablo en cuota de mercado, no en euros. Nunca pienso que esa marca va a ser... O sea, no tenía idea de que esa marca era la más potente, ¿no? Bueno, sí potente, pero no sabía que tenía tanta cuota de mercado hasta que me senté a analizar los datos. Y sin embargo, mis mayores compras hace 2 años estaban aquí, en Caudalillo. Venga a comprar, y la estantería cada vez más llena. Pues bueno, al final, hasta que no te sientas a final de año, te das cuenta que todo lo que tú estás comprando en realidad sigue en la estantería. Y aquí, que era donde más rotación tenía y donde menos apostaba y donde más faltas les estaba dando a los clientes que eran muy fieles a esta marca, pues al año siguiente planteé de forma diferente las compras. Al final necesitas registrar los datos. Otro ejemplo que os quería poner en la automedicación es hace un año a este laboratorio, Johnson & Johnson, pues yo le compraba solo Frenadol y por castigo, porque me lo pedían. Sin embargo, cuando llegó fin de año, y sin embargo compraba un montón de Bayer, compraba un montón de GSK, sin embargo, cuando me siento a analizar los datos a final de año, me doy cuenta que Johnson & Johnson pues, tiene una cuota, acapara una cuota del 20,20 y digo, bueno, pues al final, aunque me caiga un poquito regular este delegado, que no me lleva especialmente bien, que le tenga mucha rabia al Frenadol, porque le tengo rabia, y demás, pues igual me toca negociar mejores condiciones con ellos, porque por mucho que yo le quiera comprar a este, que es el que más compraba, y a Bayer, que es el que más compraba, al final estoy perdiendo margen. Me va a tocar y al año siguiente negocié mejores condiciones de otros productos que yo no quería meter de Johnson, pero que a su vez se vendían bien, y con eso pues mejoré también las compras de Frenadol y bueno, al final es lo que había y también le sacaba más margen al Frenadol. Luego, otro ejemplo que os quería plasmar es en antiácidos, las ventas del 21 frente a las del 22.
Lo que más vendíamos en cuota de mercado, por ejemplo, era este producto. Sin embargo, entre paréntesis veis un 2. ¿Qué quiere decir con esto? Y entre paréntesis, el siguiente que vendíamos era este, pero veis un 3. Y sin embargo, este producto, que solamente tenía un 13, sin embargo, en 1 era el que más nos facturaba. O sea, en facturación en euros, el que más nos facturaba era este. Sin embargo, en cuota de mercado tenía esto, que además lo compraba sin ningún tipo de descuento ni nada. Cuando me voy al 2022, al planificar las compras y también organizar un poco a los empleados en mostrador con productos estratégicos, tácticos y demás, les digo, oye, chicos, aquí, o sea, esto lo tenemos que subir porque es el que más dinero nos deja y estamos vendiendo lo que menos dinero nos deja. Bueno, pues conseguimos desplazarlo hacia arriba, aunque todavía tenemos uno aquí por delante, pero bueno, por lo menos no lo compramos tan mal. Aunque en cuota en facturación, este sigue siendo el número 1. Y otro ejemplo diferente fue en el tema del dolor de garganta, en el que este laboratorio tenía la mitad de la cuota de mercado frente a los demás. Pero mis condiciones de compras no eran muy buenas aquí. Nunca me había molestado, porque como era un producto que eran productos que salían solos, nunca me había molestado en negociar unas buenas condiciones de compra. Yo siempre me iba por lo natural, los productos de este laboratorio eran más químicos y mi farmacia es muy natural y siempre se iba por lo natural. Pero claro, cuando llegó el fin del 2021 dije, jolín, un 54% de mercado frente a un 28%, por mucho que intente subir todos los productos de este laboratorio, veía complicado llegar a este 54%. Entonces, en el 2022 me senté con el delegado, lo mismo, cambios de delegado sin parar, tal, un laboratorio que vas dejando como de lado y lo mismo, compras por castigo. Y, sin embargo, aquí dije, no, me voy a sentar con esta gente porque la diferencia de cuota de mercado era muy alta. Entonces, al final del 2022, aún subió más su cuota de mercado, pero aquí mis condiciones de compra habían aumentado muchísimo, con lo que, bueno, mi estrategia fue, aunque apuesto por lo natural, pero aquí le estoy ganando pues mucho más. También gracias al analizar el 20 y el 21, pues me pude dar cuenta de esto y la verdad es que esto fue un acierto porque me subieron bastante mejor las condiciones de compra. Y luego aquí es un ejemplo en el que los datos nos muestran que la televisión nos gana frente a cualquier planificación. Por mucho que yo quise orientar en un sentido la venta de laxantes, pues los anuncios de televisión pudieron conmigo. Es decir, en el 2021 tenía aquí el Dulcolaxo con una cuota de mercado grande y tenía muchas alternativas naturales que compraba mucho mejor. De hecho, este otro producto natural seguía siendo el primero en facturación, pero bueno, es un publicitario que tiene mucha propaganda fuera y no conseguimos desplazarlo por mucho que lo intentamos. Aunque el segundo por detrás, bueno, consigue arañarle ahí un poco de cuota de mercado y sigue siendo el primero en facturación. Bueno, y ya está. He sido breve, solo quería plasmaros así un poco datos diferentes sanitarios. Gracias por vuestra atención. Y también quería decir que al final nos pasamos, los que estamos así pensando todo el rato en rentabilidades, en stock, en unidades, pues que al final yo siempre me levanto cada día con una sonrisa y también gracias a estos dos pequeños que son los que sufren todo el trabajo diario que a veces los dejas un poco de lado. Gracias.